Bueno, vamos a ver cómo opera el módulo de ingresos brutos. Para comenzar, vamos a habilitar el servicio al cliente, ¿sí? Ingresando en el menú de empresas, ¿sí? Voy a seleccionar el cliente del estudio y en solapa servicios voy a asociar el servicio de ingresos brutos. Botón derecho nuevo. Ingresos brutos, ¿sí? Podemos cerrar la tabla. Y comenzaremos con la configuración del módulo. Desde archivos, empresa, configuración, ¿sí? Vamos a indicar con la cantidad de decimales que vamos a trabajar en la base imponible y en el impuesto determinado. Vemos el ítem interfaz de liquidación. Por el momento hay una sola interfaz, ¿sí? En el caso que hubiese otro modo de liquidación, ¿sí? Se va a incorporar a través de una actualización al sistema. Podemos definir el impuesto mínimo, ¿sí? En este momento o al momento de la liquidación. Nos va a permitir editar este valor. Actividades, ¿sí? Aquí podremos configurar por actividad, ya sea la alícuota, ¿sí? Podemos definir si la actividad está parcial o totalmente exenta, ¿sí? Indicando el porcentaje correspondiente. La fecha de alta de actividad, ¿sí? Como así también la baja de la misma. También podremos configurar los ítems que van a incluirse en la determinación de la base imponible, ¿sí? Optando por incluir conceptos exentos o no alcanzados, o bien no grabados en IVA, como ser impuestos internos, ¿sí? Y también podremos determinar en la actividad si se liquida de forma general, ¿sí? Base imponible por porcentaje, por utilidad, ¿sí? En el cual la base se va a determinar entre la diferencia de las ventas y las compras. Una vez configurada la actividad, ¿sí? Vamos a observar que contamos con formatos de exportación, ¿sí? Retenciones, percepciones, retenciones bancarias y otras recaudaciones. Cada uno de los aplicativos, depende de la jurisdicción, tiene formatos específicos, ¿sí? Hoy en día cada vez es más frecuente la liquidación e importación en páginas web, ¿sí? Los formatos que vamos a utilizar en esos casos, ¿sí? Son los que en la sigla, en la descripción, tengan identificada la palabra web, ¿sí? Los casos más comunes de Capital Federal, siendo la aplicación SICOL Web, o Provincia de Buenos Aires, ARBA, ¿sí? Vamos a requerir formatos que, de no visualizarlos en esta tabla, los vamos a importar de la siguiente manera.
botón derecho, importar. Vamos a ingresar en la carpeta del sistema, ¿sí? C, Cathedral Software, gestión integral del estudio 6.0, carpeta repositorio, ¿sí? Vamos a importar de repositorio formatos actualizados. Vamos a seleccionar, ¿sí? Con la tecla Shift o Control presionada, ambos formatos de exportación. Y veremos que se importó a nuestra tabla de formatos, ¿sí? Mismo, retenciones bancarias, ¿sí? Va a contar con formatos actualizados y así cada vez que haya una modificación por el ente regulador, vamos a actualizar el sistema y al importar desde repositorio encontraremos el formato que necesitamos. Otras declaraciones no tienen formatos específicos. Percepciones sí vamos a importar de repositorio, las requeridas por los aplicativos actuales. ¿Sí? El formato de exportación de percepciones, Arba Web y SQL Web. En el caso de las jurisdicciones de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Por el momento estos son los formatos requeridos, ¿sí? En el caso que la entidad fiscalizadora requiera un nuevo formato, ¿sí? El sistema con una actualización automática va a actualizar ese repositorio y debemos hacer este procedimiento, ¿sí? Para tenerlo disponible al momento de la exportación, ¿sí? Tenemos que importar de repositorio el nuevo formato. Y aquí ya tenemos disponible, ¿sí? Los formatos que acabamos de importar. Sí, aquí en el ítem retenciones bancarias podemos actualizar datos, ¿sí? De cuentas bancarias y para cargar las retenciones, ¿sí? Las mismas, ¿sí? En la razón social del banco, quit, CBU, el tipo de cuenta, ¿sí? Y el tipo de moneda. Lo mismo que el CBU de otras recaudaciones, que nos va a permitir cargar los importes retenidos. Dichos importes los vamos a cargar en la liquidación misma, en el siguiente paso. La liquidación lo vamos a hacer desde movimientos,
Primero verificaremos el periodo, ¿sí? El periodo tiene que estar en estado abierto, ¿sí? Ingresando a movimientos, liquidaciones, ¿sí? Con botón derecho nuevo. Vemos que nos ofrece solo el periodo que está en estado abierto, ¿sí? Les recuerdo, en el caso de que esté cerrado el periodo, pueden reabrirlo, volviendo a subdiarios, en otros procesos, cierre de periodo, ¿sí? Botón derecho, anulamos el cierre para que el periodo pase a estado abierto. Volviendo a las liquidaciones, veremos habilitados los dos periodos. Seleccionaremos el periodo a liquidar, la secuencia, presionaremos el botón liquidar, ¿sí? Aquí tendremos un detalle del cálculo, ¿sí? Discriminado por actividad. En este caso tendremos detallado el neto grabado, exento en IVA o no grabado, la base imponible determinada, si tuviese un porcentaje de excepción, base imponible, exenta, exento de ingresos brutos, no grabado, y un ajuste que podrá ser determinado por el usuario para adecuar la base imponible, en más o en menos. Obteniendo la base determinada, veremos la alícuota que definimos en la configuración de la actividad, ¿sí? Y el impuesto determinado. En la solapa retenciones, percepciones y otros, vamos a cargar las retenciones bancarias, ¿sí? Otras recaudaciones u otros créditos, botón derecho nuevo, ¿sí? Aquí los datos que vimos antes en la sección de activos, previamente habiendo cargado el CBU, podemos elegir de qué cuenta fue pasiva de retenciones y la fecha e importe. Si no tenemos cargado el CBU, acá tenemos acceso directo en el menú de 3 puntos, ¿sí? Accedemos a la tabla y podemos cargar los datos del banco. Y en solapa de terminación de la declaración jurada, vamos a ver el detalle de la misma, ¿sí? El impuesto, saldo a favor del periodo anterior, si lo tuviese puedo determinarlo, y así posteriormente en las liquidaciones tenemos un detalle de retenciones y percepciones sufridas, ¿sí? Podemos ingresar al menú, ¿sí? Y ver un detalle de las mismas, ¿sí? De qué comprobante fue origen de la misma, tanto en percepciones como retenciones, ¿sí? Otros valores podemos determinar para llegar a nuestro saldo a favor o a favor del contribuyente o así, ¿sí? Aquí vemos, ¿sí? A favor de rentas, en este caso, el importe de 49,50, ¿sí? Y el total a depositar con los valores que hemos ingresado manualmente, ¿sí? Aceptamos para guardar la liquidación y el sistema nos va a permitir imprimir un papel de trabajo, ¿sí? O bien generar un PDF.
Vamos a hacer una vista preliminar del mismo. Sí. Luego, desde la sección Otros procesos fiscales, vamos a ingresar primero en retenciones. Vamos a elegir el periodo, el formato. ¿Sí? Supongamos que exportamos al aplicativo SQL Web, ¿sí? A la página. Vamos a seleccionar el formato, un destino, ¿sí? Podemos crear una carpeta. Exportamos y el sistema nos indicará que la exportación fue exitosa, ¿sí? Lo mismo con retenciones bancarias, recaudaciones y percepciones. ¿Sí? Vamos a elegir el formato correspondiente y presionamos el botón exportar. ¿Sí? Se indica generar archivo identificado por quit, ¿sí? Y el nombre del formato. Para el caso particular de ARBA, Provincia de Buenos Aires, para la aplicación web, ¿sí? Vamos a elegir el formato, ¿sí? Retenciones de ingresos brutos Buenos Aires mensual web. Vamos a indicar el destino. ¿Sí? Y vamos a exportar percepciones. ¿Sí? Y el formato correspondiente. Percepciones de ingresos brutos Buenos Aires mensual web. ¿Sí? Aceptamos y nos confirma la exportación del archivo. En este caso, de liquidación en Provincia de Buenos Aires, ¿sí? En la aplicación web nos requiere para importar las retenciones y percepciones un formato específico, ¿sí? Y una nomenclatura determinada. Vamos a dirigirnos a donde exportamos los archivos, ¿sí? Ahora comparto la ubicación. Vamos a ingresar a la carpeta de percepciones, ¿sí? Que hemos creado en la exportación, ¿sí? Vemos que el archivo generado de percepciones tiene el nombre determinado por el quit, ¿sí? Indicando que es percepciones
subdiarios, ¿sí? Y el periodo. ¿Sí? Para la liquidación y la importación web de ARBA, ¿sí? Nos requiere una nomenclatura específica que va a ser determinada, ¿sí? Con la sigla AR, guión medio, número de quit, ¿sí? Guión medio, año, periodo, y de tratarse de una liquidación mensual, indicaremos el número 0, ¿sí? O de tratarse quincenal, indicaremos 1 para la primera quincena o 2 para la segunda, ¿sí? Seguido, ¿sí? Y en medio indicaremos el código de la actividad, ARBA, ¿sí? De percepciones, caso genérico, el 7, ¿sí? Y terminaremos el nombre del archivo, ¿sí? Con el nombre del lote, ¿sí? El detalle de la nomenclatura lo pueden ver en el procedimiento paso a paso indicado por ARBA, ¿sí? O bien lo pueden solicitar a soporte de Catedral, le indicaremos el paso a paso. También en este procedimiento de importación de percepciones, ¿sí? Nos requiere que el archivo, ¿sí? Sea procesado por un programa que se llama GenHash, ¿sí? Lo pueden descargar en el segundo instructivo de ARBA. Antes de ese procedimiento, vamos a necesitar zipear el archivo, ¿sí? Siempre con formato zip. Vamos a elegir esa opción, ¿sí? Aceptamos. Una vez zipeado el archivo, ¿sí? Con esta nomenclatura específica, vamos a proceder a ejecutarlo, a procesarlo en el archivo, en el programa GenHash, ¿sí? El cual le va a asignar, el cual le va a devolver el mismo archivo con una denominación, ¿sí? Accesoria, le va a agregar al nombre, ¿sí? Una serie, un código de alfanumérico que permitirá en la página de ARBA, ¿sí? Identificar el lote de percepciones en este caso, ¿sí? Entonces repetimos el proceso para exportar percepciones o retenciones a la liquidación ARBA Web, ¿sí? Vamos a elegir el formato, percepciones, ingresos brutos, Buenos Aires mensual web, el destino, ¿sí? Esto era de ingresos brutos, otros procesos fiscales, percepciones en este caso, ¿sí? Al procesar, generará el archivo, ¿sí? Denominado con quit y el nombre de percepciones y periodo, el cual le vamos a cambiar el nombre por el requerimiento de ARBA, ¿sí? Según corresponda a retenciones, percepciones o la actividad en la cual esté asignado
En ARBA, sí, vamos a identificar para percepciones código de actividad 7, indicaremos el código en este espacio, o bien si fuese percepciones, indicaremos retenciones, perdón, indicaremos el código 6, ¿sí? Retenciones, vamos a hacer el caso. Veremos el archivo generado por Catedral. Modificaremos el nombre según la nomenclatura de ARBA. Sí, recordemos, código AR, guión medio quit, guión medio año, periodo, ¿sí? Mensual, guión 6 en el caso de retenciones. Finalizaremos con el nombre del lote. ¿Sí? Luego procedemos a sipear el archivo para finalmente procesar a través del programa GenHash e importar en la página de ARBA en la declaración jurada. Siempre recordemos el formato zip, ¿sí? Y va a estar ya disponible el archivo para procesar e importar en la página. Una vez liquidado, ¿sí? Esos datos, contaremos también informes de retenciones, ¿sí? Percepciones y recaudaciones, como otros créditos. Además del papel de trabajo, ¿sí? Dispuesto a aplicación, en módulo de subsidios, ¿sí? Podremos observar en consultas e informes comprobantes de venta, jurisdicción, por actividad de renta, ¿sí? El o los periodos que quisiéramos consultar, ¿sí? Un detalle, ¿sí? Determinado por actividad, ¿sí? Por jurisdicción, ¿sí? Volviendo al módulo de ingresos brutos, en la actividad habíamos indicado que podemos modificar la fórmula de cálculo, ¿sí? Podemos indicar que la base sea determinada por la utilidad, la diferencia entre las compras y las ventas. Volviendo a la liquidación, vamos, la opción de reliquidar, en este caso, es dada cuando es modificado un comprobante en subdiario, ¿sí? Al no haber modificado comprobantes, podemos eliminar
y volverla a hacer. Sí, ya la base va a ser otra, ¿sí? Habiendo tenido ventas por 13.000 pesos y compras por 2.000, ¿sí? Veremos la diferencia. Luego podemos hacer adecuaciones, ¿sí? Y finalizar la determinación. Como así también modificar el impuesto mínimo.